Bueno, ya estamos compartiendo entonces las diapositivas de la guía. No, pues la identificación, pues ya las conocemos. El tema es los elementos de la narrativa. Aquí hay una diapositiva que nos habla sobre los subgéneros de la narrativa. Tengamos en cuenta que pues vamos a hablar de elementos de la narrativa, pero antes miremos esta diapositiva que nos dice que los géneros narrativos, recordémonos que los géneros literarios son narrativo, lírico y dramático. Entre los géneros narrativos tenemos lo que es el subgénero narrativos y entre esos subgéneros narrativos tenemos aquellos que es por oralidad y colectividad. ¿Cuáles son esos géneros que hablamos que son orales, que se han dado por tradición oral, que se ha hablado de generación en generación? Hemos dicho que subgéneros son el mito y la leyenda, que eso pues yo considero que el año pasado en sexto ustedes lo vieron, en sextico uno ve mitos y leyendas, igual cuando vimos la guía iniciando este año, vimos la guía de tradición oral y allí trabajamos algo de mito y algo de leyenda, ¿sí? Son de carácter oral. ¿Y por qué oral? Porque no había nada escrito, iba de pueblo en pueblo cantándose o contando la historia de plaza en plaza o de teatro en teatro, digamos en la Edad Media, o también se contaba en los parques o se cuenta en los parques, ¿sí? Este tipo de literatura o de subgéneros, pues hace parte de una tradición de un pueblo, de un patrimonio de un pueblo. Entonces aquí está pues la definición, es un relato, se contaban las historias que ya le ha pasado a ese pueblo o a esos personajes. Luego tenemos aquí bueno, miremos, ¿por qué colectivo? Porque no eran solo un individuo, sino que se iba de pueblo en pueblo, se iba de varias personas contándolo y se contaba a un determinado grupos, ¿sí? A un pueblo, a un barrio, digamos así, a un determinado, digamos, colectividad de personas. Luego tenemos aquí un subgénero que es el subgénero escrito. Ya este subgénero escrito tiene un autor, ya hay alguien, un responsable de esa historia, de alguien que se le puede atribuir ese escrito, aunque a muchos escritos también podemos decir que son anónimos, ¿sí? No hay un autor directamente. Cuentos, por ejemplo, que se dieron en la Edad Media, algunos cuentos pueden ser anónimos, porque no se convenía que el autor se diera a conocer para reser- conservar su vida o para evitar problemas si el cuento era una especie de crítica a la sociedad o al sistema político o social que hubiera en ese momento. Dentro de estos subgéneros narrativos tenemos lo que es la novela y el cuento. Ya cuando vimos la guía anterior que vieron el cuento, decíamos que el cuento es un poco más corto, es más breve, tiene menos personajes que la novela que es más extensa. Sí, es una narración o una prosa donde tienen más personajes, donde es más extensa las situaciones, se dan más situaciones. Bueno, eso es en cuanto a los subgéneros de la narrativa. ¿Por qué hablamos de estos subgéneros de la narrativa? Para poder entrar a hablar de lo que conocemos como elementos de la narrativa, ¿sí? Ya entendamos que dentro de ese género narrativo yo ya puedo encontrar un elemento, una narración de un mito, una leyenda, una novela, un cuento, una fábula. ¿Listo? Ahora, que cada uno tiene unos elementos y miremos a ver cuáles son esos elementos. Ahora sí, elementos de la narrativa tenemos narrador, personaje, tema, espacio, secuencia, tiempo, ¿sí? Todas estas es que está aquí alrededor de esta bolita con sus flechitas son elementos, ¿sí?
de de la narrativa en general, sea novela, sea cuento, sea leyenda o sea mito. Veamos. Ahora, miremos la siguiente diapositiva. Hablemos de tipos de narrador. Entonces nos devolvemos. El narrador. ¿El narrador es quién? Es aquel personaje que quien cuenta la historia, es aquel personaje que dice lo que está pasando y de lo que está sucediendo en la historia. Ahora, este tipo de narradores hay de tres tipos, ¿sí? El narrador puede ser un narrador protagonista, un narrador testigo y un narrador omnisciente. Yo les había dicho a ustedes cuando vimos el año pasado, y es más, cuando pasamos la guía anterior, la del cuento, que los narradores pueden estar allá metido en la obra. Es el protagonista, es el que participa en la historia, es el que, digamos, el personaje principal. Ese narrador cuenta y vive los hechos de esa historia, de ese cuento, de eso que está narrando. Ese narrador es un narrador protagonista. Ahora, cuando ese narrador simplemente está de espectador, de observador, está mirando qué sucede, qué pasa con esos personajes, qué hace con esos personajes, decimos que ese narrador es un narrador testigo o un narrador omnisciente. Y también lo podemos decir que es un narrador en tercera persona o segunda persona. Un narrador en tercera persona es ese, que simplemente observa, cuenta los hechos, pero no los vive. No está allá, ¿sí? No participa de lo que está pasando. Acá nos dice que el narrador testigo es un espectador de acontecer, un personaje que asume la función de narrar, ¿sí? Pero no es el protagonista. Ahora, ese narrador omnisciente, que es en tercera persona, es un narrador que también cuenta la historia, está de observador, está de espectador y está contando lo que están haciendo esos personajes, lo que están haciendo esas personas, esos protagonistas, lo que están haciendo esos personajes allá. Pero con la diferencia del narrador testigo, este narrador omnisciente sabe lo que quiere, sabe todo lo que hacen los personajes, lleva los personajes, los trae, vive, los conoce. Él sin participar en la obra, va, trae al inicio al final con los personajes. Entonces, este narrador sabe cómo va a terminar quizás la historia. Él sabe todo sobre lo que sucede desde el inicio hasta el final. Bueno. Entonces aquí ya decíamos que uno de los elementos de esta narrativa es el narrador. Tenemos otro que es aquí, digamos con este cuadrito, el tiempo. Este tiempo, decimos que el tiempo puede ser un tiempo interno o un tiempo externo. Veamos acá. Aquí nos hablan de tiempo, nos hablan de dos tiempos, tiempo gramatical, tiempo interno, pero falta un tiempo externo. Cuando hablamos de un tiempo interno, un tiempo interno es el tiempo que se desarrolla o es el tiempo en que se está viviendo la historia. Son los acontecimientos que se narran en ese tiempo, en lo que lo viven los personajes. Inició ayer, estaba hasta mañana, hace 20 años. ¿Sí? Es un tiempo interno que transcurre en la obra. ¿Sí? Y tiempo es gramatical, decimos es aquel tiempo que se determina por el verbo, ¿sí? O ya sea presente, pasado o futuro. Ese es el tiempo, digamos que los hechos o el relato se determina más es por la conjugación del verbo, ¿sí? Por ejemplo, Juan estuvo ayer cantando y ese cantando está en pasado. Ese quiere decir que el tiempo es en pasado. Ese sería el tiempo gramatical. Entonces decíamos, Juan estuvo ayer. Ese ayer ya puedo decir yo que es un tiempo interno, es un tiempo, digamos, cronológico.
Cuando hablamos del tiempo externo, es el tiempo que se gasta el autor en hacer el libro, en hacer el cuento, en hacer el texto. Lo inicia digamos, en diciembre del 19 y lo termina en diciembre del 20, ¿sí? Del año 20. Ese es el tiempo que se gastó el autor para crear su texto. Miremos otro elemento. Otro elemento es el espacio. El espacio también, así como el tiempo se da un tiempo interno, un tiempo externo, el espacio sucede lo mismo. El espacio es ese lugar que puede ser interno o externo. Cuando un espacio es externo, es el lugar donde el autor realiza su obra, donde se sienta, digamos, Gabriel García Márquez escribió Cien años de soledad en la ciudad de Bogotá o en México, bueno, ese es el tiempo, el espacio externo. Espacio interno, pues, es el espacio donde sucede la narración, ¿sí? Ese espacio donde se desarrollan todas las situaciones que están viviendo los personajes. Ese espacio, digamos, el lugar, el contexto, bueno, que viven allí, se desarrolla toda la trama. Ese espacio puede ser también un espacio interno o un espacio externo. Cuando ese espacio dentro de la narración es interno, digamos dentro de una casa, dentro de digamos un salón, y externo puede ser en el parque, puede ser en la calle, puede ser en un ambiente abierto. Bueno, personajes. Miremos qué es otro elemento. Cuando estuvimos explicando lo que era el cuento, decíamos que los personajes pueden ser personajes de primera y personajes secundarios. Personajes primarios son aquellos que generalmente son los protagonistas o los antagónicos. Miremos, entonces, un personaje es aquel o son aquellos que viven la historia, son aquellos que hacen parte de la historia, que participan en la historia, así sea solamente un momento, pero hace parte de esa historia. Son los que viven las acciones. Entonces, esos son los personajes. Decimos que esos personajes pueden ser principales y protagonistas. Cuando un personaje es aquí, decíamos principal, personajes secundarios, los personajes antagónicos. Generalmente el personaje antagónico es aquel que genera el conflicto, es aquel que genera el problema, es aquel que siempre está colocándole en líos o en problemas o generando un conflicto al protagonista, ¿listo? Al bueno, al principal de la obra, a la persona, digamos, noble, ¿sí? Entonces, generalmente se tiene este antagónico. Los secundarios son personajes que acompañan a todos, a los protagonistas, ¿sí? Son personajes auxiliares. Bueno, tenemos un personaje protagonista, pues es el que vive la historia, todo gira en torno a él. Ese personaje pues está casi en toda la obra, desde que se inicia hasta que se finaliza, igual que el antagónico. Eso sería en cuanto a los personajes. Miremos otro elemento. El tema. Cuando explicamos el cuento, decíamos que la historia, la narración, tiene un tema. ¿De qué se trata? Entonces, generalmente ese tema lo podemos encontrar en la idea principal. Ese tema podemos encontrar muchas veces incluido dentro del el título o en el principio de la historia, se desarrolla el tema. Nos van a decir de qué vamos a hablar, de qué se va a hablar, de qué nos va a contar el autor. Otro elemento es la secuencia narrativa. La historia, digamos, el cuento, la novela, la fábula, tiene una secuencia, ¿sí? Esa secuencia puede ser lineal o circular.
Cuando hablamos de una secuencia lineal, decimos que la secuencia lineal tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Ahora, la secuencia puede ser circular, empezar por el final y regresar, y luego seguir el inicio, y luego seguir el nudo, y luego regresar al final. Entonces, esa secuencia debe tenerse en cuenta muy clara, la secuencia debe estar ligada, unirse con conectores, ser coherente para poder que se entienda el texto, ¿sí? Haya una coherencia, haya una comprensión del texto. Entonces se requiere de esa secuencia, que el texto, cuál es la primera parte, que Pedrito y Juan están en el cine mientras, y así seguimos la obra, pero yo, si empiezo con una secuencia, si yo empiezo con una secuencia y dejo las ideas mochas, no termino las ideas, las dejo sin completar, dejo las ideas inconcluso y comienzo con otra idea muy diferente. Y si en lo que más adelante no retomo nuevamente esas ideas, se puede perder el sentido del texto. Entonces, la secuencia hay que saberla manejar. Estos serían en sí los elementos de la, digamos, de la narración. Hasta allí sería la parte, digamos, la parte conceptual que les tocaría desarrollar. Ya luego tenemos aquí lo que es la parte del desempeño, la parte de comprensión, las actividades a desarrollar. Primer punto, pues tenemos una lectura y con base a esta lectura es fortalecer con estas actividades que están propuestas en esta guía, es fortalecer estos elementos. Y miremos el primer punto. Entonces dice que el primer punto a partir de este texto, Tomás, el profeta, hay que analizar aspectos del género y dice que a partir de este texto, y aquí vienen unas preguntas, primera pregunta, y ahí nos dan un esquema, A, B, C, D, hay que aquí seguir una secuencia. Entonces, determinar cuál, ya sea A, ya sea B, ya sea o D, cuál es la secuencia. Solo se marca uno, ¿sí? Si Tomás conoce a la reina de las hadas o Tomás descubre, o sea, ¿con qué inicia el texto? ¿Qué sigue? Hasta llegar al final. Entonces, es seguir esa secuencia. Así es que estamos aquí fortaleciendo los elementos de la narración. El segundo punto, el relato anterior incluye cuando Tomás, igual, se marca, solo una. Entonces, por favor, aquí, el título, la tercera, el título del texto permite saber sobre. O sea, yo ya conozco acá, tengo que determinar el protagonista de la historia, el tiempo que ocurre, el lugar donde ocurre, solo marcó una. Estas preguntas de la 1 a la 7, perdón, a la 10, creo que es a la 10. A la 10, sí. No, a la 9 son preguntas tipo IFES. Solo se marca una selección, solo se saca una respuesta, ya sea la A, la B, la C, la D. Tipo, digamos, selección múltiple. En la 10 sí es una pregunta para sustentar, para complementar. Tenemos la actividad 2, que también se hace con este párrafo que está aquí, con este pequeño cuento, con este pequeño texto. Esta sí se va a complementar las respuestas para fortalecer esos elementos. Por ejemplo, qué tipo de narrador es, quiénes son los personajes, cuál es el espacio y cuál es el tema. Mire que aquí tenemos todos esos elementos que estaban aquí propuestos. ¿Sí ven? Allí los vamos a fortalecer. Estamos en la 2, ¿no? Bueno, luego tenemos la pregunta, la actividad 3, que es hacer organizar los párrafos, organizar estos párrafos, ¿sí? Y colocar acá, ya sea que los organices en orden en tu cuaderno o simplemente colocarles los numeritos, pero en el orden en que va la estructura del texto, ¿sí? ¿Quién va, con qué párrafo con cuál se inicia y cuál es el último o cuál es el que está en el medio? Entonces, mire que aquí dice
continuación encontrar los párrafos desordenados. Todo esto es un cuento, pero están los párrafos desorganizados. Hay que leerlos y hay que organizarlos. Y aquí estamos fortaleciendo esa secuencia, ese elemento que es la secuencia. Aquí tenemos una cuarta actividad que es simplemente leer este texto y darle un título, pero ese título se tiene que relacionar con con la lectura. ¿Sí? No es el título que yo quiera, sino que tenga una relación con la lectura. Luego tenemos recursos, biografía donde se sacaron los textos, los recursos que se requieran y pues plan de la evaluación. Pero realmente hasta aquí viene el taller. ¿Qué es lo que hay que enviar? El taller. Bueno, ¿para cuándo quedó esto? Quedó fijo para, digamos, para entregarlo el 13 de mayo, la otra semana. Entonces, chicos, hasta aquí.